Fue humillado y echado del asiento. Pero unos minutos más tarde, la misma auxiliar de vuelo que lo avergonzó, enfrentó consecuencias que nadie podría haber previsto. Lo que ocurrió en ese vuelo cambiará todo, no solo para las personas a bordo, sino para toda la aerolínea. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si te gustan historias como esta, no olvides compartir y suscribirte para recibir más de Ava. Él no dijo nada al principio, no por falta de orgullo, sino porque el silencio, a veces, es lo único que puede sostener la dignidad cuando todo lo demás ha sido pisoteado. Tenía la piel arrugada como pergamino antiguo y una chaqueta de cuero que llevaba más historia que la propia aerolínea. Y cuando avanzó hacia su asiento de clase ejecutiva, los ojos de los pasajeros se desviaron con esa mezcla de incomodidad y prejuicio que nadie confiesa, pero todos sienten. El hombre, el abuelo, llevaba en la mano su billete impreso con letras grandes, 12A, Business Class, y en su cuello colgaba una medalla oxidada que apenas se veía, pero para quienes sabían mirar, era el reconocimiento de una guerra que muchos prefieren olvidar. La auxiliar de vuelo alta, joven, con un moño apretado como su sonrisa, lo interceptó con la voz más cortante que la hoja de un bisturí. Señor, este asiento es para clientes business. Debe haber un error. Acompáñeme a la parte trasera. Él intentó mostrar su billete. La mujer ni lo miró. Solo alzó una ceja con esa mezcla de desprecio y eficiencia que se aprende en las primeras semanas de entrenamiento corporativo. No hubo gritos, ni protesta, solo ese momento pequeño, brutal, imperceptible en que el alma se rompe sin hacer ruido. Lo llevaron al fondo del avión, junto al baño, donde el aire olía a desinfectante y resignación. La gente miraba sin ver, murmurando con sus auriculares puestos, y solo una niña, una pequeña de rizos apretados, y una voz de caramelo se atrevió a preguntarle a su madre por qué sacaban al abuelito si ese era su asiento. Pero nadie respondió. El avión aún no había despegado cuando una voz diferente emergió de la cabina, una voz de mando, profunda, con años de vuelo detrás y un acento texano que hacía temblar micrófonos. ¿Hay algún problema con el caballero de 12A? Todos voltearon. Era el piloto alto, con el uniforme perfectamente planchado, y una cicatriz apenas visible que cruzaba su mejilla izquierda, como la firma de un destino amargo quien ahora caminaba por el pasillo con una expresión que mezclaba furia contenida y una promesa de justicia. Y entonces, sin previo aviso, se inclinó ante el anciano, lo tomó por los hombros con reverencia, y dijo con una voz temblorosa pero firme: «Señor, usted no se sienta en el fondo del avión, no mientras yo tenga aliento para evitarlo. Mi padre sirvió en Corea, y si él estuviera aquí, lo trataríamos como lo que es, un héroe. Pero lo que ocurrió después, lo que nadie podría haber previsto, ni siquiera el piloto, ni el anciano, ni la propia aerolínea, fue que la auxiliar que lo humilló fue llamada de inmediato a la cabina de mando, y no volvió a aparecer. Y justo cuando todos pensaban que el drama había terminado, un segundo anuncio sacudió el avión entero, uno que nadie, ni en la torre de control ni en tierra firme, estaba preparado para escuchar. La puerta de la cabina permaneció cerrada durante un minuto, que se sintió como una hora, y el murmullo que recorría los pasillos era como un río subterráneo de sospechas, cada pasajero girando la cabeza hacia el frente con esa mezcla de morbo y miedo que solo brota cuando algo verdaderamente anormal está ocurriendo. Porque aunque no hubo gritos ni golpes, todos sabían que lo que pasaba allí adentro iba mucho más allá de una discusión entre colegas. Cuando la puerta se abrió, no fue la auxiliar quien salió, sino el copiloto más joven, con el rostro pálido y los labios sellados como si se negara a respirar el mismo aire que ella, y con un solo gesto, llamó al jefe de cabina, murmurando algo que hizo que éste palideciera, como si acabara de escuchar el nombre de alguien que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Y entonces, como si el destino hubiera estado esperando este momento durante años, se reveló un secreto oculto bajo capas de silencio y tiempo. El anciano, al que todos habían mirado como si fuera invisible, era mucho más que un veterano con una medalla.
Era el comandante retirado Elías Montoya, condecorado por misiones clasificadas en África y Medio Oriente, cuya hoja de vida estaba sellada por el Ministerio de Defensa, y cuyo nombre figuraba en al menos 2 bases aéreas como leyenda viva. Uno de los tripulantes, un joven auxiliar que había servido en la Fuerza Aérea, antes de un accidente de paracaídas, lo reconoció al instante, se puso de pie y saludó, con una mezcla de vergüenza y admiración, lo que provocó que otros pasajeros, al escuchar el nombre Montoya, comenzaran a murmurar entre sí, preguntándose cómo nadie lo había identificado antes, cómo una aerolínea podía atreverse a pisotear así a uno de los suyos. El piloto, al regresar al pasillo, se dirigió a todos los pasajeros con una voz quebrada por la indignación. «Damas y caballeros, quiero que escuchen esto. Este avión no despegará hasta que se repare la falta de respeto cometida contra un hombre que ha servido a su país más de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar». Y entonces lo impensable ocurrió. El capitán se quitó la gorra, la dejó sobre el asiento 2A. Se dirigió a su propio compartimento en primera clase y colocó sus cosas allí, para luego tomar de la mano al anciano y ofrecerle su propio asiento como símbolo de disculpa, no en nombre de la aerolínea, sino en nombre de cada soldado, cada piloto, cada alma que alguna vez voló con honor. Pero el momento más estremecedor llegó cuando el anciano, con la voz cascada por los años y la emoción apretándole la garganta, dijo algo que desató un escalofrío colectivo. «No se disculpen por mí, háganlo por los que no regresaron. Yo solo soy su eco». Fue entonces cuando una pasajera, una mujer joven, con traje de ejecutiva, teléfono en mano, sacó una fotografía del anciano y la subió a sus redes con un pie de foto que se volvería viral en menos de una hora. «Mi vuelo se ha retrasado, pero por primera vez en mi vida, no me importa. Hoy presencié verdadera grandeza». Y justo cuando parecía que la situación comenzaba a calmarse, una voz de la torre de control irrumpió por la radio del avión, y no era una voz cualquiera, era una orden clasificada, una alerta de seguridad, y en ella se nombraba al anciano. Pero esta vez, no como pasajero, sino como objetivo. El zumbido en la cabina de mando cesó de golpe cuando la señal llegó. No era el tipo de transmisión que se escucha todos los días, ni siquiera una que pudiera confundirse con una interferencia común. Venía codificada, sellada con una frecuencia que los pilotos comerciales ya no usaban desde hacía más de una década y, sin embargo, allí estaba, vibrando como una maldición antigua en la radio del capitán. Prioridad Alfa 0. Nombre en tránsito. Montoya, Elías. Riesgo latente. Confirmar ubicación. El piloto tragó saliva, y por un momento se quedó completamente inmóvil, como si su propia conciencia intentara disociarse de la realidad, porque reconocía perfectamente ese código. Era una clave reservada para amenazas internas, para figuras que alguna vez habían sido héroes y que ahora estaban siendo vigiladas por razones que jamás se explicaban del todo. Volvió a mirar al anciano que en ese momento, sentado en el asiento del capitán, simplemente cerraba los ojos como si el universo entero no fuera más que un susurro molesto. Se sintió como si estuviera presenciando no solo a un hombre, sino a la sombra entera de una historia que el mundo había decidido enterrar. Uno de los auxiliares, aquel que había servido en la Fuerza Aérea, se acercó al piloto en silencio, mostrándole algo en su celular, una captura de una antigua lista negra filtrada años atrás en un foro militar clandestino. Una lista de nombres que nunca se confirmaron públicamente, de soldados y agentes que habían sido etiquetados como demasiado informados para ser libres. Y allí estaba, en la tercera línea, Montoya, Elías. Estado, observación crítica. Nivel de amenaza, gris oscuro. Pero lo que ninguno de ellos esperaba, lo que convirtió la tensión en un nudo helado, fue que otro pasajero, un hombre corpulento, de barba gris y ojos de centinela cansadose, pusiera lentamente de pie desde la última fila, se ajustara el reloj, y dijera en voz baja pero clara: «Código recibido. Confirmo visual. Iniciando protocolo sombra». El piloto intentó intervenir, pero ya era tarde. 2 pasos más, y el hombre ya estaba frente a Montoya. 3 pasajeros sacaron sus teléfonos para grabar.
Una azafata empezó a gritar, y justo cuando parecía que el veterano sería arrestado en pleno vuelo, Montoya abrió los ojos, y lo que sucedió después fue imposible de narrar con lógica. El hombre de la lista, el anciano frágil que parecía dormido minutos antes, se incorporó con una rapidez felina, tomó el brazo del intruso con un movimiento limpio, certero, y en menos de 2 segundos lo tenía reducido contra el suelo, su rostro contra la alfombra y un susurro en su oído. No eres el primero que viene por mí, pero serás el último que lo intenta en el aire. La cabina entera estalló en gritos. Un bebé comenzó a llorar. El auxiliar de vuelo exmilitar se interpuso de inmediato, protegiendo a Montoya, mientras el piloto regresaba de la radio gritando que alguien debía cerrar las puertas del avión de inmediato. Y allí, en medio del caos, del sudor, de las miradas congeladas, el anciano miró directamente al copiloto y dijo algo que cambiaría el curso de ese vuelo para siempre. Si yo bajo de este avión, ustedes no sabrán lo que pasa, pero el cielo sí. Y entonces desde la pista, comenzaron a acercarse 2 camionetas negras sin marcas visibles. Una llevaba una bandera pequeña, apenas visible desde las ventanas, pero Montoya la reconoció al instante. Era la misma bandera que había enterrado hace 40 años en una operación que oficialmente nunca existió. Desde la ventana del asiento 1A, los reflejos de las luces en el fuselaje parecían fantasmas arrastrándose por la piel metálica del avión, pero lo que se aproximaba por la pista no era una alucinación ni una inspección de rutina, eran 2 camionetas blindadas, oscuras como pecado de estado, sin placas, sin identificación, con los vidrios tintados tan opacos, que ni el reflejo del sol se atrevía a rebotar en ellos y en la primera de ellas, ondeando apenas desde una antena telescópica, una bandera desgastada, de color granate casi seco, atravesada por una línea negra en diagonal, el emblema no oficial de la Unidad 77, la división que no existía, el escuadrón de fantasmas del cual Montoya había sido leyenda y exiliado, la auxiliar de vuelo que antes lo había humillado ahora, temblaba junto al carrito de bebidas, ya sin rastro de arrogancia, con los ojos clavados en su antiguo pasajero problemático, como si acabara de ver al mismísimo Lázaro salir de su tumba con un expediente sellado por el gobierno. Mientras tanto, el piloto se debatía entre órdenes contradictorias: continuar el protocolo de embarque, evacuar el avión, entregar a Montoya, o desobedecer la torre de control, algo que ningún comandante en servicio hace sin consecuencias graves, salvo que entienda, en lo más hondo del instinto, que obedecer sería peor. Pero justo cuando parecía que la balanza se inclinaba hacia el arresto, cuando el copiloto comenzó a redactar el informe digital para justificar la detención del anciano, algo dentro de Montoya cambió, como si un interruptor oculto, olvidado bajo cicatrices de años y traición, se encendiera de nuevo. Con una voz que no parecía venir de sus cuerdas vocales sino de algún rincón oxidado del tiempo, se puso de pie y dijo: «Van a tener que derribar este avión con todos ustedes adentro si quieren llevarme». Y con un ademán casi imperceptible, sacó del bolsillo interior de su chaqueta un pequeño dispositivo ovalado, cubierto de goma, apenas más grande que una llave electrónica. El piloto lo reconoció al instante porque él mismo había visto uno, una sola vez, en una base aérea de Nevada, donde le juraron que jamás hablaría de ello. «¿Es eso lo que creo que es?», murmuró. «Sí», dijo Montoya, con los ojos clavados en la pista. «Y si esa puerta se abre, lo activo». El copiloto palideció. La auxiliar cayó de rodillas. Una mujer en el asiento 9F gritó. Un pasajero intentó abrir su cinturón, pero sus manos temblaban tanto que solo logró enredarse más. Y fue en ese momento, ese instante, donde todo se fracturó como vidrio bajo presión, que un nuevo sonido emergió. Uno que nadie había esperado. Uno que no pertenecía al avión, ni a la torre de control, ni a las camionetas negras. Era una llamada de voz. En la bocina del sistema interno de comunicación sonó una voz femenina, envejecida, calmada, casi maternal. «Montoya, soy yo. Te dije que nunca volveríamos a hablar, pero necesito que me escuches. Ellos han reactivado el archivo Cobalto.
Ya no es solo tu cabeza la que quieren. El veterano cerró los ojos, y por primera vez, pareció flaquear. ¿Tú? ¿Cómo encontraste esta frecuencia? La voz respondió con una ternura cortante. Porque yo la programé, Elías. Fui yo quien te reclutó. ¿Recuerdas? La auxiliar de vuelo miró al piloto con lágrimas en los ojos. ¿Qué demonios está pasando aquí?, susurró. Y entonces, la voz continuó. Hay un traidor en ese avión. No eres tú. Montoya se giró con lentitud, y sus ojos se clavaron en alguien. No en un agente, no en un soldado, no en el piloto, sino en una niña de no más de 12 años, sentada en el asiento 8D. El murmullo colectivo se ahogó en la garganta del avión cuando los ojos de Elías Montoya, esos ojos que habían visto morir naciones en la selva, esos ojos que recordaban el calor del metal en la mano antes del disparo final, se detuvieron en la niña de 12 años, sentada con las piernas cruzadas y una tablet apoyada en el regazo, como si estuviera esperando justo este momento, como si supiera que todo estaba escrito, y que ahora solo restaba que cada pieza cayera en su lugar. El silencio fue absoluto, absoluto como el de un campo de batalla justo antes de la primera explosión, y la niña, con voz serena y sonrisa sin culpa, levantó la mirada y dijo con la dulzura de quien recita una poesía: «Hola, abuelo». Montoya retrocedió un paso, y el mundo entero pareció tambalear, porque él no tenía nietos, no oficialmente, no en registros, no en memoria, pero allí estaba. Esa voz, esa forma de inclinar la cabeza, ese gesto sutil de tocarse el cabello detrás de la oreja izquierda, era idéntico al de Julia. Julia, la única mujer que había amado de verdad, la que desapareció durante la Operación Estrella Silente, la que había sido declarada muerta tras un atentado que nunca apareció en los noticieros, pero sí en las pesadillas de los hombres del Escuadrón 77. Julia, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Julia, que al parecer había sobrevivido. El piloto intentó intervenir, confuso, sacando su teléfono como si eso pudiera dar orden a lo inordenable, pero antes de que pudiera marcar, la voz femenina volvió a sonar por el intercomunicador del avión. «Te dije, Elías, no era el final. La operación no falló, solo fue borrada. Por ellos». Y en la pantalla de la tablet que sostenía la niña, comenzaron a parpadear documentos clasificados. Nombres de agentes, coordenadas, secuencias de imágenes que mostraban campos de entrenamiento clandestinos, contratos de licitaciones falsas, transferencias a cuentas en islas sin nombre, y en el centro de todo, una fotografía de Montoya, marcada con una cruz roja sobre la frente y una palabra escrita a mano: incierto. Entonces la niña cerró la tablet con un leve clic que resonó como una sentencia. El plan cambió, abuelo. No vinieron solo por ti. Vinieron por lo que sabes, por lo que ocultaste, por mí. Y entonces, como una revelación sacada del fuego, se bajó la manga del brazo derecho, y allí, tatuado en tinta negra, había un símbolo imposible. El emblema de la Unidad 77, pero invertido. Montoya sintió un golpe en el pecho, como si el alma se le replegara, como si las décadas de secretos que había enterrado empezaran a desenterrarse solos. «No», murmuró. Eso es para los desertores, para los duplicados». La niña asintió con ternura que dolía. «Lo soy. Soy el archivo viviente. Soy la llave genética». Un pasajero se desmayó. Una mujer comenzó a rezar. El copiloto estaba a punto de llamar a seguridad, cuando de repente todas las pantallas del avión se apagaron al mismo tiempo. Oscuridad total. Y en la siguiente milésima de segundo, un único mensaje en letras blancas apareció en todas las pantallas, con una tipografía que Montoya no veía desde hacía 27 años. Protocolo cobalto activado. Todos los testigos deben ser neutralizados. Montoya giró hacia el piloto, los ojos ardiendo. «Cierren el avión. No dejen entrar a nadie. Y preparen el despegue». El piloto dudó. «¿Vamos a despegar sin autorización?». El anciano apretó los dientes,
mientras se desabrochaba el cuello de la chaqueta para revelar algo más debajo. No hubo boletos de reembolso. No hubo nota de prensa. No hubo un solo portavoz que se atreviera a pronunciar el número de ese vuelo después del amanecer. Y sin embargo, los que estaban allí, los que sobrevivieron dentro de ese fuselaje de secretos, juran que aún sienten cómo tiembla la tierra cuando algo invisible atraviesa los cielos por encima de sus casas en la madrugada. Porque algo despegó ese día. Algo más que un avión. Un código desenterrado. Una niña que no debería existir. Un soldado que todos dieron por muerto. Y una verdad tan grande que ningún aeropuerto del mundo pudo contenerla. Semanas después, en un foro militar clausurado, apareció una única publicación nueva. Sin firma, sin ubicación, sin IP. Solo una frase. El archivo vive, y está aprendiendo. Debajo de ella, una imagen borrosa. La silueta de un avión recortándose contra la aurora, volando justo por encima del límite donde el radar y el olvido se confunden, con una sombra dentro de la cabina, una sombra con una medalla colgando al cuello, y junto a él, otra más pequeña, con una tablet encendida y una sonrisa que no le pertenece a este mundo. Lo llamaron el vuelo de los fantasmas. Lo llamaron la operación de la sangre dormida. Lo llamaron de 1000 formas, pero nunca por su verdadero nombre. Y así, en cada historia contada en susurros en los hangares abandonados, en cada manual con páginas arrancadas y en cada simulador que misteriosamente se apaga al llegar a la frecuencia 713. Saben algo con certeza: no todos los cielos están bajo control. Y a veces, cuando menos lo esperas, vuelan cosas que no necesitan alas. Un uniforme, no de la aerolínea, no de ningún país conocido, sino de la otra guerra. La guerra secreta. La única autorización que necesitas, dijo Montoya, es sobrevivir. Y desde la pista, una de las camionetas negras comenzó a acelerar hacia el avión, a toda velocidad. La camioneta negra venía como una flecha sin redención, neumáticos chillando contra el asfalto, polvo caliente elevándose en nubes agrietadas, con un rugido que sonaba más a juicio que a motor, y dentro de ella, apenas visibles a través del blindaje oscuro, siluetas enmascaradas, cuerpos envueltos en trajes tácticos, ojos que no ven, porque cumplen órdenes, no porque entiendan lo que hacen. El piloto titubeó solo una vez, apenas un pestañeo, antes de girar la palanca de potencia y encender los motores principales. El avión tembló como si acabara de despertar de una pesadilla que lo había dormido durante décadas, y los pasajeros, ya incapaces de distinguir entre el miedo, el desconcierto y una extraña reverencia, comenzaron a gritar, algunos de pie, otros rezando, otros simplemente con las manos aferradas al asiento frente a ellos como si así pudieran evitar que la realidad se desmoronara. Elías Montoya, ya sin la máscara de la vejez, caminó por el pasillo con una precisión tan inhumana que cada paso parecía marcado por metrónomos de guerra olvidada, su mirada fija en la niña, que ahora había activado un segundo protocolo desde su tablet, una cadena de comandos que comenzó a reescribir en tiempo real las señales del radar civil en las pantallas de la torre de control. Aquel vuelo comercial de rutina desapareció, literalmente. Vuelo 713, desconectado, no identificado, no localizable. Y entonces, en el avión, algo peor aún ocurrió. Uno de los pasajeros, un anciano de aspecto frágil que hasta entonces había permanecido inmóvil, se levantó con un andar pesado y lento, pero al llegar al centro del pasillo, dejó caer su abrigo al suelo. Y debajo de él, había acero, armadura táctica ligera, un arma oculta en una prótesis. Montoya lo miró. El otro sonrió. Elías, dijo con voz áspera como madera quemada, ¿pensaste que te dejarían salir del país con ella viva? La niña no se movió. Los pasajeros gritaron. El piloto maldijo. Y Montoya, sin parpadear, le disparó en la garganta antes de que terminara la frase. El cuerpo cayó como una plegaria desatendida, y de su bolsillo salió rodando una pequeña cápsula de metal que emitía un pitido bajo, una frecuencia tan aguda que solo algunos oídos entrenados lograban reconocerla. Montoya la atrapó con el pie. Miró al piloto. Ahora o nunca.
El piloto aceleró. El avión comenzó a moverse. Desde la pista, la camioneta negra ya estaba a solo 30 metros. Demasiado cerca. Y entonces ocurrió lo impensable. La niña se levantó de su asiento. Se paró en medio del pasillo con la tablet en alto y gritó una palabra que nadie entendió. Una sola palabra. Y la camioneta explotó en el aire. No por impacto, no por proyectil, sino desde adentro, como si el metal hubiera cambiado de opinión. Las llamas iluminaron la pista mientras el avión giraba bruscamente hacia la vía de despegue, y en ese instante, cada luz del aeropuerto parpadeó una vez, y luego se apagó. Apagón total, silencio en la torre, silencio en tierra, pero dentro del avión, dentro de aquel avión convertido en confesionario, prisión, altar y campo de batalla, Montoya se sentó al fin junto a la niña, mirándola como se mira a un espejo en llamas. Ella bajó la tablet, lo miró con ojos de historia no contada, y dijo: «Abuelo, tenemos una misión». Montoya respiró hondo, y con voz ronca, desbordada de cicatrices, respondió: «Entonces vuela, comandante, porque ya no hay marcha atrás». El avión despegó, sin plan de vuelo, sin destino registrado, sin retorno, y desde ese día, vuelo 713 nunca volvió a aparecer en ningún radar del mundo, solo en leyendas, solo en susurros entre pilotos veteranos, solo en grabaciones filtradas que desaparecen tan rápido como aparecen, pero hay quienes aún creen,